Saludos, mi nombre es María Inés de Jesús y en esta corta videoconferencia les estaré hablando un poco de lo que es el alcohol y de sus efectos en lo que es la estructura y función del encéfalo. La meta de esta videoconferencia es definir qué es el alcohol y cómo el alcohol puede generar unos efectos en nuestro comportamiento a través de la modulación de la estructura y función del encéfalo. El alcohol, químicamente conocido como alcohol etílico, surge de un proceso de fermentación en donde la levadura, ¿verdad?, puede actuar en diferentes fuentes de azúcar. De esta forma se generan diferentes tipos de licores. Por ejemplo, en el caso de la cerveza, la fuente de azúcar lo es comúnmente la cebada o el trigo. Mientras que en el vodka, pues el azúcar va a venir de los carbohidratos del almidón de la papa, en muchos casos. Mientras que en los vinos, pues más bien es la fuente de azúcar diferentes tipos de uva. La cantidad de alcohol que tiene una sustancia alcohólica difiere entre sí y muchas veces esto está relacionado al proceso de fermentación. Por darle un ejemplo, algunas bebidas alcohólicas pueden tener un porciento de alcohol muy bajo, ¿verdad? Dentro de esa mezcla que forma a esa bebida, mientras que en otras pues podemos tener unos porcientos de alcohol extremadamente elevados, como pudiera ser lo que vemos en el pitorro, ¿verdad? Que en algunos casos pudiera ser hasta 75% de alcohol lo que compone a esa bebida. ¿Cómo saber si una persona está bajo los efectos del alcohol? Pues eso es relativamente fácil, ¿verdad? Si conocemos a la persona, ya que el alcohol genera cambios en lo que es el comportamiento del individuo. Esta es la mejor evidencia para saber de que el alcohol tiene un efecto en nuestro sistema nervioso. El comportamiento, ¿verdad?, tanto humano como animal, es reflejo o es la manifestación más concreta que tenemos de lo que es la función de nuestro sistema nervioso. Así que comúnmente podemos detectar que en una persona que está ingiriendo bebidas alcohólicas hay unos cambios en su personalidad o en sus emociones. Así que parte de esos cambios incluye pérdida de las inhibiciones, pudiera tornarse más relajado, ¿verdad? O más ansioso, más depresivo, a veces paranoico, psicosis, pudiera tornarse irritable. Todo esto es bien variante y en gran medida va a depender de la exposición al alcohol que ha tenido el individuo y también el sustrato neural que responde a este. También la persona pudiera tener problemas cognitivos relacionados a toma de decisiones, problemas motoros, problemas visuales, problemas del habla y también lentitud a reaccionar a ciertos estímulos. Esto también puede estar relacionado a otros problemas cognitivos como es problemas de memoria o simplemente que olvide lo que ha ocurrido. Así que todo esto, ¿verdad? Como pueden ver, tienen diferentes cambios que se pueden estar dando y estos van a depender de cuál es la exposición que tiene nuestro sistema nervioso en gran medida a lo que es el alcohol. Para describir lo que es el efecto del alcohol en el sistema nervioso es importante hablar de VAC. VAC no es más que el contenido de alcohol en nuestra sangre. Nuestro encéfalo responde de manera diferente a diferentes concentraciones de alcohol en la sangre. Así que dependiendo de la cantidad de alcohol que hay en la sangre, nuestro encéfalo pudiera sufrir alteraciones particulares, cambiando así su función y en consecuencia permitiendo que el individuo que está consumiendo el alcohol manifieste, pues en algunos casos, ciertas deficiencias motoras, ciertos problemas, ¿verdad?, para reconocer distancias, para escuchar incluso cambios en lo que es su personalidad, entre otras tantas cosas. Así que cuánto alcohol está en la sangre va a definir cuál es el efecto que se tiene a nivel
del sistema nervioso. Para que tengan una idea, una vez ingerido el alcohol, le toma a nuestro cuerpo al menos 5 minutos absorberlo. Ya a los 10 minutos, una vez se ha tomado esa bebida, ya hay un efecto en el sistema nervioso. ¿Cuál es ese efecto? Pues va a depender de la cantidad de alcohol que se ve reflejada a nivel de la sangre del individuo, o sea, la cantidad de alcohol que ha sido absorbida y que ahora es parte de la sangre y al estar en la sangre eventualmente pues va a llegar hasta lo que es el sistema nervioso central. De manera que debemos discutir un poco, ¿verdad?, cuáles son las estructuras que están relacionadas a absorber el alcohol desde el tracto digestivo para que así pueda llegar a la sangre. La mayor parte del alcohol se absorbe en el intestino delgado. Tan solo un 20% del alcohol se puede absorber en la estructura del estómago. ¿Cuánto alcohol va a estar eventualmente en la sangre? Pues va a depender, claro está, en adición a cuánto bebemos y qué bebemos, ¿verdad? Porque diferentes bebidas alcohólicas tienen diferentes porcientos de alcohol. También va a depender en parte a cuánto tiempo está ese alcohol en el estómago antes de llegar al intestino delgado, que es la estructura del tracto gastrointestinal en donde ocurre la mayor parte de la absorción del alcohol. ¿Okay? Y les comento esto porque algo bien particular que tiene el tejido que forma el estómago es que aquí se expresa una enzima que se llama la dehidrogenasa de alcohol. Esta enzima permite metabolizar el alcohol de manera tal que cuando ya llega al intestino delgado, la absorción de los productos del metabolismo de ese alcohol no genera un efecto embriagante. De manera tal que mientras más tiempo esté lo ingerido en el estómago, menor es el porciento o la cantidad de alcohol que vamos a poder ver reflejadas a nivel de la sangre. ¿Qué alimentos pueden favorecer a que esto ocurra? Pues el ingerir alimentos que son ricos en grasa y en proteína hace que el contenido del estómago permanezca por más tiempo ahí. De esa forma le da mayor oportunidad a la dehidrogenasa de actuar sobre el alcohol que pudiera estar en eso que se ha ingerido. ¿Okay? De esta manera, pues se reduce la cantidad de alcohol en la sangre que eventualmente se va a ver reflejada por la absorción de ese contenido más tarde en el intestino delgado. Otro factor que también es importante en lo que es determinar el contenido de alcohol en nuestra sangre es la acción del hígado. El hígado es una estructura que lleva a cabo desintoxicación de la sangre. Así que hay diferentes factores que pueden afectar cómo nuestro hígado puede ir metabolizando la sangre y específicamente metabolizando el alcohol que está en la sangre y de esa manera reduciendo la cantidad de alcohol que va a estar en el torrente sanguíneo. Dentro de esos factores se incluyen factores genéticos, de los cuales obviamente no tenemos control. También otros factores importantes que debemos considerar a la hora de hablar de cuánto alcohol se pudiera ver reflejado en nuestra sangre es la constitución física, así como también el sexo del individuo. Todo esto, ¿verdad?, puede afectar de manera tal que un individuo que bebe una misma cantidad de alcohol que otro tengan a nivel de sangre diferente porcentaje de alcohol. ¿Okay? Así que tenemos que estar, ¿verdad?, bien alertas a estas diferencias en términos de cómo procesamos el alcohol. ¿Qué hace el alcohol? El alcohol puede aumentar lo que es el estado de inhibición de las neuronas. Y esto se entiende que es más bien porque favorece lo que es la señalización de GABA y hablaremos un poco más adelante de esto. De manera introductoria, sepa que GABA es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia del sistema nervioso central. Esto quiere decir que la acción de GABA lo que hace es hiperpolarizar, hacer más negativo el potencial transmembranal. Contrario al glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio por excelencia. Este lo que hace es despolarizar
las neuronas. ¿Ok? De manera que el alcohol, al aumentar la inhibición de las neuronas, pues va a hacer que éstas sean menos excitables. Dentro de los mecanismos que explican cómo el alcohol puede reducir la excitabilidad, se incluye que el alcohol puede actuar en áreas de los receptores de GABA. Así que son sustancias, ¿verdad?, que están modulando el funcionamiento del receptor de GABA. El receptor de GABA es un canal de cloro, de manera que cuando él está activo permite la entrada de cloro, que es un ion con carga negativa, y de esta manera lo que hace es hiperpolarizar. Al tener el alcohol presente, esa acción de este receptor activado por GABA permanece por más tiempo, dejando entrar a cloro, lo cual resulta en inhibición de esa neurona. Otro mecanismo es a través de la inhibición de los NMDA receptors. Los NMDA receptors son receptores ionotrópicos para glutamato, de igual forma que AMPA. Así que inhibición de estos receptores reduce despolarización de las neuronas y por tanto favorece lo que es la inhibición o la reducción en excitabilidad neuronal. Los efectos que tiene el alcohol, dependiendo de la concentración que se encuentra en la sangre, puede incluir afectar el funcionamiento de estructuras de la corteza cerebral, como también estructuras del sistema límbico. De igual forma, puede afectar el cerebelo, así como el tallo cerebral. Vamos a estar describiendo cómo el alcohol puede afectar diferentes estructuras de nuestro sistema nervioso al describir las diferentes etapas que podemos identificar dependiendo del porcentaje de alcohol en la sangre. La primera etapa que discutiremos se le llama también, aparte de etapa 1, euforia. Y más o menos esta la podemos identificar cuando hay 0.02% de alcohol en la sangre. Eso es equivalente a 1 o 2 cervezas. ¿Okay? Así que vea que durante esta etapa va a ocurrir lo que es ya inhibición de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es esta zona que tenemos aquí, en donde pues se define lo que es nuestro juicio, lo que es nuestra personalidad, así como también lo que es el análisis, ¿verdad?, de las situaciones y de igual forma, como he mencionado ya, el juicio que nosotros podemos elaborar de una situación particular y la toma de nuestras decisiones, por supuesto. Así que 1 o 2 cervezas ya empieza a afectar lo que es nuestra personalidad. Por eso vemos que las personas se tornan rápidamente, quizás si es una persona introvertida, se torna más extrovertida, ¿okay? Y los niveles de ansiedad pudieran incluso reducirse porque también se comienza a afectar lo que es la estructura de la amígdala. La estructura de la amígdala es esta que vemos aquí, que está profundo a la corteza del lóbulo temporal. También el VTA o el Ventral Tegmental Area, una área de lo que es el midbrain, comienza a afectarse y aquí vamos a ver que se libera dopamina, que hay unas neuronas que producen dopamina, así que esto también está asociado a esa sensación placentera que las personas experimentan cuando están bebiendo. ¿Okay? Y esto se da pues básicamente con ese % de alcohol que les he mencionado. Otra etapa es la 2 y esta es inhibición leve. Ya que estamos hablando cuando una persona ha tomado de 3 a 4 cervezas, más o menos en un periodo, ¿verdad?, de 1 a 2 horas. Así que ya aquí vemos que comienza a ocurrir inhibición de otras áreas de la corteza. Por ejemplo, inhibición de la corteza motora primaria hace que las reacciones motoras de la persona sean más lentas. Así que vemos que la persona, ¿verdad?, se torna más lenta al ejecutar acciones. Estructuras también, tanto del cordón así como tallo cerebral, comienzan a funcionar más lento por esa inhibición que se está extendiendo a otras áreas de nuestro encéfalo. La corteza visual, que es la que tenemos por acá,
también comienza a afectarse y aquí hay un problema, ¿verdad?, que debemos tener en consideración. La persona no puede establecer correlación de objetos para determinar distancias. Y esto es algo bien serio cuando hablamos de que usted está guiando, porque si usted no puede, ¿verdad?, cuadrar las distancias entre un objeto u otro, probablemente no sabe si usted puede pasar con su vehículo o no, si usted tiene un % de alcohol como este en la sangre. Estamos hablando de 3 a 4 cervezas en un periodo de 1 a 2 horas. Otra etapa lo es la etapa de inhibición severa. Pues estamos hablando ya de un % de alcohol más elevado, 0.08% de alcohol, que pudiera ser de 5 a 7 cervezas. ¿Okay? Ahora se está inhibiendo de igual forma la corteza visual, pero esa inhibición ha aumentado, así que no podemos calcular bien las distancias, pero también la persona comienza a ver doble y borroso. Y todo eso es por esa inhibición que ha ido, ¿verdad?, aumentando en esta región o en esta corteza cerebral, que es la del lóbulo occipital. La persona también puede experimentar problemas para hablar y eso es porque se comienza a afectar Broca, que es esta área que vemos por aquí, ¿verdad? Broca es una área de la corteza que es integrativa, al igual que Wernicke, que es esta otra zona que vemos acá en 5. Son áreas integrativas de la corteza cerebral en donde llega información de múltiples áreas. En el caso de Broca nos permite hablar de manera, ¿verdad?, normal. En el caso de Wernicke nos permite interpretar lo que escuchamos. Así que eso pudiera tener un efecto también en que la persona pues no puede procesar las cosas que está escuchando. También otra región que se afecta es el lóbulo temporal, que lo vemos ilustrado aquí con 6. Este lóbulo pues es bien importante para nuestra capacidad auditiva. Así que ahí vemos también algo que ocurre en reacción a eso. Si usted no puede interpretar bien lo que escucha o no escucha bien, usted comienza a hablar en un tono más elevado. Así que cuando vemos que las personas están bebiendo y comienzan a hablar duro, pues mire, ya usted sabe por qué es que eso está pasando, ¿verdad? ¿Por qué es que la persona comienza a tener esas acciones? Emociones exageradas, ahí vienen los abrazos, los palmetazos en la espalda, los besos, las risas a carcajadas, ¿verdad? Así que esto pudiera estar ocurriendo más o menos a una concentración de alcohol en la sangre de 0.1 a 0.15, que más o menos es de 8 a 9 cervezas en un periodo de 1 a 2 horas. El hipocampo comienza a afectarse. ¿Okay? El hipocampo es esta estructura que podemos ver aquí. Y al afectarse el hipocampo, la persona pudiera empezar a tener problemas para recordar dónde dejó el carro, con quién andaba. ¿Okay? Puede incluso al otro día no recordar nada de lo que pasó. Así que se le inhibió el hipocampo, ¿verdad? Estructuras límbicas también se ven afectadas, como lo es la amígdala, que ya la mencionamos anteriormente, ¿verdad? Que comenzaba a inhibirse y eso hacía que se reduciera la ansiedad. Ahora esa inhibición aumenta en estructuras límbicas, incluyendo la amígdala, que aquí podemos ver la ilustrada en 2, y eso está profundo a la corteza temporal. Y esto trae consigo inestabilidad emocional. Ahí es cuando usted ve que las personas o se ríen a carcajadas o empiezan a llorar. Se pueden tornar también violentos, combativos, se confunden mucho, ¿verdad? Y eso también le puede generar otras frustraciones, así que su estado anímico cambia. El hipotálamo es esta área que podemos ver aquí del diencéfalo en 3, y esto también puede verse afectado y cambiar lo que es la conducta sexual. Así que la persona puede tener, ¿verdad?, más tendencia a tener sexo arriesgado o sin protección o de manera espontánea con personas que no conocen por este efecto que está teniendo el alcohol en su hipotálamo. Y vea, ¿verdad?, que es mala mezcla, ¿verdad? Estamos teniendo cambios en conductas que nos ponen en riesgo, son conductas de riesgo
y a eso se suma que probablemente no recordemos ni lo que hicimos, ¿ok? Así que hay que estar atento a estas cosas. La etapa número 5 es aturdimiento, ¿verdad? Más o menos de 9 a 10 cervezas en un periodo de 1 a 2 horas. Vea que esto ya viene teniendo unas consecuencias más serias en el sistema. Estamos hablando de que puede haber inhibición del mesencéfalo y ahí hay centros, ¿verdad? Bien importantes para regular lo que es emesis, que es ese comportamiento de vomitar. El detalle de esto es que puede aumentar el riesgo de que la persona muera por asfixia con su propio vómito, ¿okay? Porque vea que está bien cercano a perder la conciencia cuando ya estamos en este punto. Así que si la persona pierde la conciencia, que es lo próximo que ocurre en la etapa 6, y está vomitando, pudiera también, ¿verdad?, verse asfixiado con su propio vómito. Así que tenemos que estar bien atentos, ¿verdad? Cuando vemos que una persona está bien embriagada, mandarlo a acostar sin supervisión no es una buena idea, porque esto pudiera pasar, ¿verdad? Se queda dormido, por ejemplo, y vienen los vómitos y pudiera, pues, asfixiarse también. El cerebelo se comienza a afectar y ya ahí vamos a tener mucha falta de coordinación, falta de equilibrio, también se ve en esta etapa de aturdimiento. En la de coma, que vean que ya 10 cervezas o más, tenemos un porciento de alcohol en la sangre de 0.35 o más. Puede ocurrir incluso muerte por envenenamiento por alcohol, ¿verdad? Y eso se da debido a que la inhibición aumenta de manera tal que ya no tan solo afecta a las regiones corticales y subcorticales, sino que esa inhibición, ¿verdad?, ya está afectando esta zona del tallo cerebral, particularmente en esta área que es la médula. En la médula hay núcleos que regulan función vital, como lo es la función respiratoria, la función cardíaca, y si se inhibe en esta área, ¿verdad?, pues la persona puede fallecer por intoxicación. De igual forma, en esta zona estará la formación reticular, y la formación reticular está asociada a nuestros estados de alerta, cómo nosotros respondemos a la estimulación sensorial, al mundo que nos rodea. Si se inhibe esto, pues literalmente es como desconectar a la persona del entorno, ¿okay? Y pudiera pues entrar en coma. Por eso es el nombre de la etapa. Así que como podemos ver, dependiendo de la cantidad de alcohol en la sangre, pues es el efecto y el grado de inhibición que se está dando en diferentes estructuras de nuestro encéfalo. De esta manera, las consecuencias, ¿verdad?, en nuestro funcionamiento puede ir desde lo que es liberar nuestras inhibiciones, ¿verdad?, y cambia nuestra personalidad un poco, nuestro juicio, hasta, según, ¿verdad?, va aumentando la cantidad de alcohol en la sangre, tengamos reacciones más lentas, pérdidas de coordinación, dificultad para calcular distancias, dificultad para ver, oír, para entender lo que escuchamos, balance, ¿okay?, desorientación, dificultad para caminar, y en caso, ¿verdad?, de intoxicación pudiera llegar entonces la persona hasta morir o entrar en un coma por la cantidad de alcohol y su efecto sobre nuestro sistema. Importante destacar, ¿verdad?, que en estas condiciones vemos claramente cómo el guiar un vehículo es un comportamiento de alto riesgo. Así que es por dicha razón, ¿verdad?, que se regula en base al porcentaje de alcohol en la sangre el que se pueda o no guiar un vehículo de motor. Y para que tengan una idea, es ilegal guiar un vehículo de motor en personas de 18 a 20 años con 0.2% de alcohol en la sangre o más. Si es 21, pues sería 0.08% de alcohol en la sangre. Eso al menos es lo que dice la ley al momento, ¿verdad?, de la fecha de esta grabación, que es el 2020. El próximo día, ¿verdad?, lo que fue una noche de fiesta y risa puede ser un tanto doloroso, ¿okay?
Y eso en parte se lo debemos al proceso de deshidratación que ha sufrido nuestro sistema, porque parte de lo que hace el alcohol es evitar que usted pueda retener agua a través de la inhibición de una hormona llamada ADH o la hormona antidiurética. Así que la persona va a tener su cerebro más inflamado, deshidratado también, como he dicho, y va a estar sediento. Esto trae consigo dolor de cabeza también, ¿okay? Y va a tener problemas para poder concentrarse e incluso dependiendo de la exposición al alcohol que tuvo, pudiera ser que no recuerde lo que pasó el día antes. La vénula es una estructura también del diencéfalo y esta puede estar ese segundo día o día después de haber consumido alcohol generando unos sentimientos de culpa en nosotros, ¿verdad? De por qué entramos en ese comportamiento quizás. También los niveles de serotonina, así como dopamina, que son asociados a sensaciones placenteras y positivas o de bienestar, pueden estar reducidos y eso nos va a hacer sentir también tristes, hipersensibles el día siguiente. Según nuestro hígado ha ido metabolizando ese alcohol, otros productos del metabolismo se almacenan en nuestro cuerpo y eso también va a estar relacionado a que no nos sintamos de manera óptima al día siguiente. De igual forma, los niveles de hormonas como cortisol pueden estar más elevados y podemos tener ansiedad posterior a esa exposición al alcohol del día anterior. Los efectos de haber consumido alcohol no se limitan al día siguiente si son, ¿verdad?, bebedores habituales. Personas que beben de manera crónica, el sistema nervioso se va a ir deteriorando poco a poco y la excitabilidad del sistema cambia de manera dramática, ¿okay? Y en esos casos, ese sistema nervioso va a estar siempre más excitable, de manera tal que cualquier estimulación puede hacer que las neuronas respondan. Y esto se extrapola, ¿verdad? O se asocia, debo decir, con que las personas que son alcohólicos empiezan a padecer también de problemas de ansiedad y depresión, lo cual trae consigo que también pueda perpetuar el consumo del alcohol buscando la manera de automedicarse, ¿verdad? Así que tiene unas consecuencias, lo que quiero decir con esto, a largo plazo el consumir alcohol, ¿okay? Quisiera cerrar, ¿verdad?, esta videoconferencia con esta frase de un neurocientífico del Instituto Nacional del Abuso del Alcohol y el Alcoholismo, Aaron White, donde dice que un poco puede ser bueno para nuestro corazón, puede ser relajante, ¿verdad? Recuerden que eso puede inhibir un poco la amígdala, puede ser parte de un estilo de vida saludable, pero según van pasando los tragos, usted bebe más, esto es una droga diferente, ¿ok? Y es por la cantidad de alcohol que va a estar en la sangre y que va a estar afectando nuestro encéfalo. Así que en ese escenario, como él dice, el riesgo de cáncer aumenta, el riesgo de tener lesiones aumenta porque asumimos conductas de alto riesgo que en otras condiciones no lo haríamos, ¿ok? También aumenta el riesgo de olvidar lo que está pasando, ¿verdad? Tener blackouts o incluso de muerte, ya sea, ¿verdad?, por un coma o por conductas de riesgo que estamos asumiendo. Así que es bien importante que estemos atentos a esto para cuidarnos nosotros mismos, establecer nuestros propios límites, pero también para cuidar a otros. Cuando veamos, ¿verdad?, que una persona a lo mejor se está pasando de tragos, pues nosotros poder prever lo que pudiera pasarle a esa persona y también proteger a esa persona que en esas condiciones es vulnerable, ¿okay? Así que eso quisiera que se lo llevaran de esta videoconferencia. Así que con esto me despido agradeciendo a todos su atención. Mi nombre es María de Jesús, como les comenté, de UPR Calley. Si tienen dudas o preguntas, mi correo electrónico es maria.dejesus2@upr.edu. Muchas gracias.